Así que vamos a leer Ezequiel 37 y vamos a leer versículos 1 al 3. Luego estaremos exponiendo más parte del capítulo. Dice así: La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y él me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas usar, Señor, a tu siervo para bendición de tu pueblo. Que puedas hablar a tu iglesia hoy, Señor, que a través de esta palabra, Señor, puedas edificar a tu iglesia, hablar al corazón de tu iglesia, hablar al corazón de tus hijos, Señor, y que pueda, Señor, tu Santo Espíritu obrar en cada uno, Señor, para que tú puedas, Señor, restaurar, tú puedas levantar, fortalecer, Señor, animar, avivar si cabe, y puedas obrar, Señor, en tu pueblo a través de la palabra, Señor, que será predicada. Sabemos que nunca vuelve vacía, Señor. Sabemos que cumplirá el propósito por el cual sea enviada en este día, y te pido, Señor, que sea de bendición para la vida de todos los que la van a escuchar. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, cuando nosotros vemos Ezequiel 37, si yo dijera el valle de huesos secos, probablemente es una historia o una escena que muchos de ustedes como creyentes ya conocen. La mayoría ya habrán escuchado varios sermones sobre este texto, varias enseñanzas sobre este pasaje, y siempre quizá es un desafío predicar de algo que sabemos que a la gran mayoría ya se lo han predicado. A pesar de ello, creo que el Señor puede obrar a través de su palabra, edificar a su pueblo, y es mi deseo en esta mañana. Cuando nosotros leemos Ezequiel 37, hay una cosa que me resulta interesante. Algo que le enseñaba al grupo 1, a los del primer grupo, en el primer sermón, trabajando Oseas, es que Oseas tiene una dinámica de trabajar a la hora de exponer los textos en las que vemos primero el pecado del pueblo, luego el castigo de Dios y luego la restauración de Dios. Dios, a través de Oseas, habla a su pueblo que ha pecado contra Dios, enseña a su pueblo que les va a juzgar, pero Dios no termina matándoles en ese juicio, sino que tiene promesas de restauración luego para su pueblo. Explicamos que la diferencia con el mundo es que el juicio que el mundo va a recibir mañana por su pecado es un juicio condenatorio, un juicio que no va a haber restauración y un juicio que va a durar por toda la eternidad. Sin embargo, cuando el pueblo de Dios falla el Señor disciplina a su pueblo para santificar a su pueblo, para transformar a su pueblo a la imagen de Cristo y presentarlo un día para Él, un pueblo santo, un pueblo limpio. Dios nunca desecha a su pueblo. Cuando nosotros leemos Ezequiel 37, nosotros vemos una dinámica similar. Porque la condición en la que se encontraba el pueblo de Dios en aquel momento era lo que está descrito en esta escena. La representación de un valle lleno de huesos sumamente secos. Es como cuando, no sé, se encuentra en algún vídeo un cadáver de hace años y los policías solo ven el rastro de los huesos. Eso es más o menos la escena que está viendo Ezequiel en ese momento. Un montón de huesos secos, muchísimos huesos secos amontonados. Y todo eso es fruto de la condición en la que se encuentra el pueblo. El pueblo había pecado contra Dios, había fallado a Dios, había abandonado a su Señor. Y eso había traído grandes consecuencias. Más de un imperio había pisoteado al pueblo de Dios como castigo por su pecado. Habían sido deportados, habían sido llevados y tratados como esclavos. Habían vivido en escasez, pasado por momentos devastadores y espiritualmente estaban en un momento de muchísima decadencia. Y eso es lo que el Señor está mostrando a través de este texto. Dios está hablando del pecado de su pueblo, de la condición espiritual de su pueblo, pero como veremos en este texto, Dios no va a dejar a su pueblo siendo un valle de huesos secos. Dios no va a dejar a su pueblo muerto, Dios no va a dejar a su pueblo sin vida, Dios no va a dejar a su pueblo seco, sino que es Dios el que va a obrar para restaurar a su pueblo. Así que vemos un pueblo que ha pecado,
un pueblo que está pagando las consecuencias de su pecado, pero un pueblo que está recibiendo a través de este pasaje una promesa de restauración de parte del Señor. Sin embargo, a pesar de que ese es el tema central de nuestro texto, hoy me gustaría llevarlo por otro lado un poco. Porque lo que yo veo en Ezequiel 37, desde mi punto de vista, es la descripción de lo que a mí me gusta llamar un avivamiento. Cuando nosotros hablamos de avivamiento hoy en día, cada uno da una definición diferente. Porque cuando vamos a la Escritura no vemos la palabra avivamiento y su definición. Avivamiento es un concepto que a lo largo de la historia algunos teólogos han ido pronunciando para definir cosas que el Señor ha hecho. El problema es que ciertos movimientos evangélicos han tomado la palabra avivamiento y la han empezado a distorsionar, la han empezado a torcer de una manera en que se ha empezado a utilizar para exponer ruido. Es decir, hoy avivamiento para muchos es gente cayéndose por el suelo. Hoy avivamiento para muchos es desorden en la iglesia. Hoy hay muchas personas que dicen avivamiento, a lo que se refieren es cuando hay ruido, hay jaleo, hay gente que cae, gente que rueda, gente que gira, y cuando salen dicen, no, hoy hubo un gran avivamiento. Pero cuando vemos la Escritura, en la Biblia creo que hay avivamientos. Creo que a lo largo de la historia hay avivamientos. Pero la palabra avivamiento nunca a lo largo de la historia se ha relacionado con ruido, con caos, con desorden o con gente cayéndose en el suelo. A mí la palabra avivamiento me supone, por lo que veo en la Biblia y por lo que he visto en la historia, en los avivamientos verdaderos, lo siguiente. Un teólogo dijo una vez, y a mí me gusta esta frase, que un avivamiento es cuando Dios hace lo que hace siempre, pero a una escala mayor. Avivamiento no es una obra diferente de Dios. Avivamiento no es una obra nueva de Dios. Avivamiento, y creo que la definición es muy buena, es ver a Dios haciendo lo que hace siempre, pero a una escala mayor. ¿Qué es lo que Dios hace siempre con un pecador cuando lo salva? Dios lo restaura, Dios lo sana, Dios le quita el corazón de piedra, le pone el corazón de carne, le da su Santo Espíritu y a un muerto le da vida, ¿verdad? ¿Qué es una salvación? La salvación del pecador, que implica pasar de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y recibimos vida en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios hace cuando salva a un pecador. ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Qué vemos en Ezequiel 37? Una restauración, dar vida, pero en números grandes. Hechos capítulo 2, desciende el Espíritu Santo y Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica su primer sermón. Justo después vemos gente caída por el suelo. Ay, no, perdón. Vemos gente rodando por el suelo. Ay, no, perdón. Lo que sí vemos es esto. Y se convirtieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, lo que Dios normalmente hace en un pecador, lo vemos hecho a gran escala. ¿Cómo han sido los grandes avivamientos de la historia? El obrar de Dios en conversiones masivas de personas. Hermano, cuando estudias las historias de los avivamientos, es eso, es Dios obrando a gran escala. Pecadores en las manos de un Dios irado. El gran sermón de Jonathan Edwards. Un sermón que hasta hoy muchos teólogos analizan, estudian. ¿Por qué? Un hombre que predica para una capilla y toda la capilla se convierte. Toda la capilla se convierte. Toda la capilla, hay gente que en la biografía cuentan que se escondían debajo de los asientos. Esas capillas antiguas tenían esos asientos largos de madera y la gente se escondía debajo. Dice que había gente que iba al púlpito a decir, para de predicar, que parece que el suelo se va a abrir y nos va a tragar. Dios trajo temor, Dios trajo un profundo sentimiento de arrepentimiento a los corazones y corrieron a Dios como la única esperanza de salvación. Eso es un avivamiento. Lo que Dios normalmente puede hacer hoy en una persona, pero que lo hizo en un grupo, en un colectivo. En otros avivamientos que han habido en otros continentes, en otras ciudades, hay uno muy bonito, ya les diré concretamente dónde fue, pero contaban que después de que empezaron esos hombres a predicar el evangelio, unos hombres que empezaron a predicar en capillas, en las calles, llegó un momento que las conversiones eran tantas que cuenta la historia que la policía no daba abasto, porque los pecadores hacían fila en la policía confesando sus delitos. Eso es un avivamiento. En Escocia hubo un avivamiento que cuenta la historia que cerraron bares.
Se convirtieron tanto los borrachos que los bares se quedaban sin clientela. Eso es un avivamiento. Pero no me digas a mí que avivamiento es juntar a 1000 personas que se caigan al suelo y luego salir y que la ciudad no se entere ni que hay una iglesia. Avivamiento es cuando Dios impacta con su obra de salvación vidas y se nota, hermano. Cuando Dios avive esta ciudad, lo notarán los prostíbulos, los bares, las discotecas, las calles, se notará. Porque habrá una salvación en masa. Porque avivamiento es lo que Dios hace, pero en un grupo. En un grupo. Y por eso, hoy, lo que yo quiero traer aquí es eso, un gran avivamiento. Porque lo que pasó en Ezequiel 37 es un gran avivamiento. Y yo quiero hablar de cómo se alcanza un gran avivamiento. Y ojo que esto no es una receta como ya he visto en algunos libros, porque muchos saben que yo vengo de otra denominación y en aquella denominación habían libros que te enseñaban cómo lograrlo. Esas denominaciones eran buenísimas porque había libros como pasar de una mini iglesia a una macro iglesia en 12 pasos. 7 pasos para multiplicar la membresía de tu congregación. Y libros también como 4 pasos para alcanzar el avivamiento. Hermano, me suena a terapia empresarial, a 5 pasos para que tu empresa crezca, 4 pasos para despuntar en el mercado. Hermano, cuando la iglesia empieza a hacer estrategias así que parecen más empresariales que otra cosa, hermano, hoy vamos a ver lo que es un avivamiento y vamos a ver cómo se da un avivamiento. Vamos entonces a ponerle un título, y es lo que yo he hecho, a cada parte de esto, para que entendamos hoy qué es un avivamiento y cómo se da. Hoy no voy a usar otros textos. Hoy es muy extraño, porque a diferencia de ir a otros textos, hoy simplemente me voy a quedar en Ezequiel 37. Es un texto muy amplio y cada uno para mí me sirve para reforzar una enseñanza. La primera es la siguiente: la iniciativa para un avivamiento es del Señor, no de los hombres. La iniciativa para un avivamiento es del Señor, no de los hombres. Cuando Pedro predica y hay un avivamiento es porque el Señor decide enviar su Santo Espíritu. El Señor decide salvar esas almas. Mira lo que vemos aquí, versículos 1 y 2. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. ¿Quién lleva al profeta al valle? ¿Quién toma al profeta? ¿Quién le hace ver al profeta? ¿Quién le muestra al profeta la condición del pueblo? ¿Quién le muestra al profeta la condición de muerte espiritual? ¿Quién le muestra al profeta los huesos secos? El profeta estaba viviendo su vida. El profeta estaba viviendo su día a día normal, pero la mano del Señor vino sobre el profeta y el Señor manda al profeta a ese lugar. El Señor mueve al profeta alrededor de ese lugar. El Señor le muestra al profeta la condición espiritual de esas personas. Hermano, los avivamientos los empieza el Señor. Los avivamientos se dan cuando Dios decide hacerlo. Los avivamientos no se provocan. Es como esta gente que dice que tu fe mueve la mano de Dios. A mí esa frase nunca me ha gustado, hermanos. Esa frase nunca me ha gustado. Porque, ¿qué pasa cuando otro ora y no pasa lo que quiere? ¿Que su fe no basta? ¿Que su fe no es suficiente? ¿Que su fe no alcanza? Cuando tú le enseñas a las personas que su fe mueve la mano de Dios, le estás diciendo a las personas que no pasa nada cuando oran, que no tienen fe. Porque si los que oran y pasan es porque su fe mueve la mano de Dios, los que oran y no pasa es porque no tienen fe. Porque parece que no han conseguido mover la mano de Dios. Pero cuando entiendes las Escrituras y entiendes que Dios responde a las oraciones soberanamente y conforme a su voluntad, sí, la Biblia nos dice que hay que pedir con fe. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos enseña que Dios no tiene la palabra imposible en su diccionario y que debemos creer que Dios puede todas las cosas. Pero la Biblia nos enseña que Dios responde a las oraciones conforme a su voluntad. Y que puede ser una persona con mucha fe, pedir a Dios que sane a alguien y Dios no sanar. Porque al final no se trata de tu fe, sino de la voluntad de Dios. No te estoy diciendo que la fe no tiene que ver. Claro que sí, hay que creer a Dios. Pero que tú creas a Dios no significa que pase lo que tú quieras.
Por ejemplo, yo me considero un hombre de fe. Y si ahora me asomo por la ventana y digo, quiero que ahora llueva, tú me vas a decir, pues hubo un profeta que lo hizo. Os reto a todos a asomaros ahora y decir al cielo que llueva. Es un desafío. Alguno por dentro lo está pensando, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva. Y yo no descarto que pueda llover. Pero no va a ser porque tenemos aquí un ungido especial al que el Señor va a escuchar. Si llueve es porque Dios quiere. Hermano, con eso te quiero decir que lo que depende en las oraciones es la voluntad del Señor. La fe es requerida porque Dios requiere que creamos en Él. Pero la respuesta a las oraciones se da conforme a los deseos y la voluntad del Señor. Cuando hay un avivamiento no es porque los hombres lo provocan con 4 pasos. 4 pasos para provocar un avivamiento. Levántate todos los días a las 3 de la mañana, escribe tu propósito en la pared, ayuna durante 3 semanas y se dará. Oye, hay gente que saca libros así y lo peor es que hay gente que los compra y lo hace creyendo que porque ayunes más o pongas tu pedido en una pared o pase algo, va a pasar. Hermano, ora. Hermano, ayuna, pero entiende que no va a pasar las cosas porque tú lo hagas, sino que las cosas pasan cuando Dios quiere. Cuando Dios quiere. Porque a mí me pone muy nervioso la gente que va de súper ungida y súper espiritual y llegan aquí diciendo, miren, yo ayuné 40 días por mi matrimonio, hice 30 semanas de propósito, me levanté durante 6 meses a las 5 de la madrugada a orar durante 2 horas, puse el pedido en mi cuarto de guerra y aquí está mi marido. La gloria es del Señor, ¿no? Porque tú te has vendido como la gran ganadora de tu esposo. Pero ¿qué le estás diciendo a la hermana? 2 cosas. Hermana, tú eres muy pobre espiritualmente porque tu marido sigue ahí siendo un mundano. Te estás poniendo como por encima de las demás. Puedes hacer sentir mal a una hermana que también ora, que también ayuna y a lo mejor tiene mejor carácter que tú y su marido sigue siendo mundano. Porque Dios no ha prometido que si tú haces tanto ayuno o tanta oración de golpe se convierte tu marido. Porque si hubiera eso, hermano, toda nuestra familia estaría hoy aquí. Porque si con 40 días de ayuno y 3 madrugadas de oración y un propósito de tanto tiempo se salva mi madre, yo lo hago. La primera por mi madre, luego el año que viene lo repito por mi padre, el otro lo repito por mi hermana, el otro lo repito por mi sobrina, el otro lo repito por mi cuñado y hasta que me muera voy salvando una vida con estos propósitos. Pero sabemos que no es así, porque si no tus hijos ya estarían aquí, tu esposo ya estaría aquí, muchos seres queridos ya estarían aquí, pero entendemos que el que aviva es el Señor. El que hace la obra es el Señor. Somos responsables. Dios nos llama a orar, nos llama a pedir, nos llama a clamar, pero sobre todo nos llama a confiar en su voluntad. A confiar en su voluntad. Ora por tus seres queridos. Claro que sí. Si quieres ayunar por ellos, hazlo. Si quieres orar por ellos, yo te animo. Yo oro por mi familia. Pero la salvación es del Señor. No es mía. No es mía. No llegaré aquí, si mañana mis padres están ahí, no llegaré aquí diciendo, hermanos, después de 5 años orando por ellos. No, diremos, gloria a Dios, que hoy tocó sus corazones. El hombre no se debe llevar ningún aplauso. Y me pone muy nervioso la gente que aparece delante de una iglesia alardeando de sus hazañas espirituales y sus conquistas y sus victorias y de cómo movieron la mano del Señor. ¿Saben lo que quieren? El elogio de los hombres. Para que luego parezca la superhermana. Hermana, ora también por mi marido, porque mira cómo Dios te ha escuchado. Hermana, ora por mí, porque es la superhermana que hizo eso y Dios salvó a su hombre. No, hermano, no hay superhermanas y no hay superhermanos y no hay superpastores. Hay un super Dios. Eso es lo que hay, un super Dios. Él es el único grande. Él es el único poderoso. Él es el único glorioso y a Él le pedimos. Así que en primer lugar, la iniciativa de un avivamiento, que es lo que vamos a ver, empieza en el Señor. Segundo lugar, y muy unido a lo que te acabo de decir, la incapacidad del hombre para un avivamiento. La incapacidad del hombre para un avivamiento. Mira qué dice el versículo 3.
el Señor le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? El Señor lleva al profeta a la escena, lo pone delante de un montón de huesos. ¿Cómo estaban? Muy secos. ¿Y qué le pregunta al profeta? ¿Vivirán estos huesos? Y el profeta dice, Señor, yo me encargo. Has llamado al ungido. De toda la tropa que había aquí abajo, has escogido al mejor. Yo desprendo aceite por los poros. La unción yo la puedo hasta ir regalando, Señor. ¿Saben qué dice el profeta? ¿Qué dice? Señor, tú lo sabes. Porque no depende de mí, Señor. ¿Cómo voy a dar yo vida a un hueso? ¿Cómo voy a dar yo vida a un hueso, Señor? ¿Cómo voy a dar yo vida a una persona, Señor? ¿Cómo voy a hacer resucitar todo eso, Señor? ¿Cómo me haces esta pregunta si sabes que yo soy incapaz? Si sabes que yo no puedo, si sabes que yo no tengo poder, si sabes que la vida no está en mis manos. Pero la pregunta no es que sea una pregunta trampa, es una pregunta porque quieren que destaque quién puede dar vida. Señor, tú lo sabes. Solo tú das vida a los huesos. Solo tú salvas a los pecadores. Solo tú rescatas del infierno. Solo tú alejas a las personas de las tinieblas. Solo tú libras de la esclavitud al pecado. Hermano, es Ezequiel, es un gran profeta, un siervo del Señor, y no alardea de ser, porque sabe sus límites. Sabe que el trabajo del profeta aquí, el trabajo de Ezequiel, se limita a obedecer a Dios. Pero él no tiene poder. Hermano, no puedo con esas denominaciones que están empoderando al hombre. Dios te ha hecho grande, Dios te ha hecho poderoso, Dios te ha hecho, hermano. Y la gente sale por esa puerta con un superego. Hermano, yo he corregido a personas y la respuesta que me han dado es: con los hijos de Dios nadie se mete. Digo, qué amenaza más santa. ¿Es una santa amenaza? Yo he denunciado a pastores que la respuesta que me ha llegado por internet es: la mano de Dios te va a pesar porque has hablado de su ungido. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, porque David podía haber matado a Saúl y él dijo, yo no puedo tocar al ungido del Señor. Y le digo, sí, te pareces un montón a Saúl, la verdad. Un montón. Un montón. Porque, hermano, ¿qué es esas frases? ¿Qué voy a ponerme aquí arriba y saco ese versículo a mi interés y meto miedo en la gente de aunque yo haga locuras y barbaridades, nadie puede hablar de mí porque yo soy el ungido de Dios? Pues me parece que no han leído sus Biblias. Sí, Saúl era el ungido de Dios y David no lo quiso tocar. Muy bien, muy bien. Está bien, pero ¿cómo era la gente ungida en el antiguo pacto? La primera cosa que debemos entender es que no era todo el pueblo ungido por el Señor. Dios ungía a ciertas personas para ciertos cargos y los respaldaba con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no vemos que morara dentro de las personas. Vemos que estaba sobre las personas. Por eso, solo en el Antiguo Testamento vemos expresiones como retirar el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no estaba dentro. El Espíritu de Dios estaba sobre Sansón, sobre Saúl, sobre David, sobre los profetas, pero no estaba en ellos. Tienes que estudiar la Biblia porque eso está en la Escritura. ¿Qué pasa? Dios no daba a todo su pueblo su Santo Espíritu. Se lo daba a ciertas personas que iban a desempeñar un cargo en particular. Reyes, jueces, profetas, sacerdotes. A esos hombres Dios los respalda y durante su oficio Dios pone en ellos su espíritu. Pero el mismo Dios que puso su espíritu sobre Saúl también lo quitó. ¿Cuándo? Cuando Saúl desobedeció al Señor, ¿verdad? Cuando Saúl deshonró al Señor, el Señor retira su espíritu y es más, le manda un espíritu malo para que lo perturbe. Así funciona en el Antiguo Testamento. Pero la pregunta que yo tengo para hacer a estos grandes elementos que se consideran los ungidos de Dios es: ¿quién es ungido por Dios en el Nuevo Testamento? Todos los creyentes. Efesios capítulo 1 dice que habiendo escuchado el mensaje de vuestra salvación, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados dentro
dentro con el Espíritu Santo de la promesa. Es más, la Escritura en el Nuevo Pacto dice que ahora somos morada del Espíritu Santo. Ya no está sobre, ahora está en nosotros. Y ya no está en unas personas ungidas, está en todos los creyentes. Por eso la Escritura en un momento dice, vosotros todos, hablando a los creyentes, tenéis la unción del Santo. Todos tenéis al Espíritu Santo de Dios. Así que ya no hay el pastor ungido. Todo creyente tiene al Espíritu Santo. Y solo lo usan para excusarse de su mal testimonio, de su pecado y de sus herejías, metiendo miedo a las personas, como diciendo, si me corriges, Dios pesará la mano sobre ti. Pues déjenme decir algo, yo me la voy a jugar. Yo me la voy a jugar. Porque Pablo también denunció el error. Hermano, lo que vemos en este segundo punto es que el hombre no puede provocar un avivamiento. Profeta, ¿pueden vivir estos huesos? ¿Hay poder en ti para dar vida? No. ¿Hay poder en ti para salvar? No. ¿Hay poder en ti para resucitar? No. Señor, tú lo sabes. Así que el segundo punto es este, la incapacidad del hombre para provocar un avivamiento. El primero era, la iniciativa de un avivamiento siempre es Dios. El segundo es la incapacidad del hombre para provocar un avivamiento. Vamos entonces ahora al punto 3. El instrumento principal para un avivamiento. Ahora déjame decirte algo. ¿Cuál fue el instrumento principal usado por Pedro cuando hubo ese avivamiento en el que se convirtieron como 3,000 personas? ¿Cuál fue? No quién hizo la obra. ¿Cuál fue el medio? ¿Qué hizo Pedro? Predicar la palabra de Dios. Todos los avivamientos que han habido a lo largo de la historia han sido mediante la sana y fiel predicación de la palabra. Los herejes pueden tirar gente al suelo. Los herejes pueden hacer ruido. Los herejes pueden hacer hasta que parezca que llueve oro del aire acondicionado. Los herejes pueden hasta falsificar milagros. Y hasta la Biblia nos enseña que el mismo diablo puede respaldar a sus siervos con poder. Y podemos ver cosas que pasan en iglesias donde hay siervos de Satanás. Por eso hay milagros, entre comillas, en centros de hechicería. Por eso hay brujas que te consiguen una cosa. Por eso hay santeros que te consiguen un trabajo. Porque el diablo también puede abrir una puerta. ¿O no obra el diablo aquí, en este mundo? Entonces, hermano, si tú te dejas llevar solo por las cosas que pasan, en un centro de hechicería también pasan cosas. En un centro de magia negra también pasan cosas. Pero lo que define la iglesia no es lo que pasa, sino lo que se enseña. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hermano, no podemos ir detrás de lo que ven nuestros ojos, sino que debemos ir detrás de lo que escuchan nuestros oídos, de la palabra de Dios. Y si hay milagros luego, gloria a Dios. Y si hay sanidades luego, gloria a Dios. Pero debemos elegir el lugar donde voy a congregar por la palabra y no por lo que veo. Y no por lo que veo. Los mayores herejes de la historia siempre han alardeado de milagros. Siempre, hermanos, siempre. El instrumento a través del cual Dios siempre ha movido un avivamiento es a través de la predicación. Pedro predica y como 3,000 se convierten. Hemos dicho, Jonathan Edwards, predicadores en las manos de un Dios irado, predica y una capilla se convierte. Un par de evangelistas predican en otro lugar y ahí ves conversiones en masa. Siempre es prédica. Jesús predicaba, Juan Bautista predicaba, Pablo predicaba, Pedro predicó. Y somos llamados a predicar porque Dios le ha placido salvar a los pecadores a través de la locura de la predicación. Dios no nos ha llamado a traer pecadores con milagros, sino a alcanzar pecadores con la palabra predicada. Id por todo el mundo y haced milagros. No, id y predicad el evangelio. Pero los milagros, mira, para que lo entiendas, habrá gente que aquel día dirá, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros. Y se van a ir al infierno.
Porque los milagros no te vuelven creyente, hermano. No definas a un pastor bueno porque, no, mi pastor es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo respalda con sanidades. ¿Qué enseña? No, a veces así tiene revelaciones. Dios ya lo ha llevado al cielo y al infierno. Ya en el infierno ha visto a Michael Jackson y nos ha contado que en el cielo vio al Chavo del Ocho. Ah, sí, pues el otro día salió una señora que vio al Chavo del Ocho en el infierno. Dios se está liando, ¿eh? ¿Te has dado cuenta que esta gente que va al cielo y al infierno siempre lo definen diferente? ¿Cuántos infiernos debe haber? Y la gente compra el libro, hermano, y la gente ve el vídeo. Hermano, palabra de Dios. Mira lo que le dice Dios al profeta. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles. Ah, pastor, hay que profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Y cuando la Biblia dice, y todos ellos profetizarán, no es una promesa de que todos verán sueños, serán llevados a un éxtasis y verán nuevas cosas. Y todos ellos profetizarán, es que todos ellos serán respaldados por Dios para compartir la palabra. Tenemos hermanas que evangelizan en la calle. ¿Creen que no tienen al Espíritu Santo? ¿Quién creen que no las respalda el Señor también cuando comparten el evangelio con mujeres en la calle? Claro que sí. Están profetizando en cierta manera, según lo que es bíblicamente profetizar, porque están hablando la palabra del Señor, porque llegan esas mujeres y les dicen, mira, estos son los mandamientos, así dice el Señor, así dice Dios, el salario del pecado es la muerte. Así dice el Señor que solo hay salvación en Cristo, así dice el Señor que tienes que arrepentirte y creer. Ellas no dan nuevas revelaciones. Ahora tú dirás, ¿y por qué no lo pueden hacer en la iglesia? Porque Dios ha puesto en la iglesia un orden. Mira, tu esposa, si es creyente, ¿tiene al Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Quién es cabeza del hogar? Los dos tienen al Espíritu Santo. Una cosa es que Dios haya dado su Espíritu a todos y otra cosa es el orden que Dios ha establecido. Dios ha dado el Espíritu Santo tanto a la esposa creyente como al esposo creyente, pero ha dado roles diferentes. En la iglesia, todos los que estamos aquí, si somos creyentes, tenemos al Espíritu Santo, pero Dios ha dado roles. Y Él ha dicho, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y la palabra que se expone a la iglesia, no al pecador, porque al pecador lo evangelizamos, a la iglesia no la evangelizamos igual, ¿verdad? Sí que predicamos el evangelio porque a veces hay invitados y los llamamos al arrepentimiento, pero la iglesia ya está evangelizada, a la iglesia la discipulamos, le enseñamos a vivir conforme a la voluntad del Señor y eso es autoridad, porque le estás diciendo hay que cambiar eso, hay que dejar eso y esa autoridad Dios se la ha dado al varón. Dios no ha puesto a una mujer a ir dándole lecciones a los hombres. Y eso está en la Biblia, hermanos. Lo pueden discutir como quieran. Y me dirán, pero ¿y la reina? Era reina, no era rey. La reina, para hablar con el rey, se jugó la vida. Casi le puede costar la cabeza porque estaba sometida al rey, porque no podía hacer nada que el rey no dijera. Ahí había orden. Y solo dan el típico ejemplo de, y la mujer samaritana, ella habló a los samaritanos. Ella fue pastora, fue líder o simplemente compartió, he conocido a Jesús. He visto al Mesías. No me la pongas como ejemplo de liderazgo porque no lo fue. La única, y la usan muy mal, es Débora, que fue jueza. Pero incluso Débora era una mujer temerosa de Dios, que cuando pudo llevarse la gloria en la batalla, porque aquel hombre le dijo, ven tú, que sin ti no. Débora dijo, no, si la batalla no te la ganas tú, ni me la gano yo. La batalla se la va a ganar el Señor. Voy a ser yo una mujer aquí la campeona de la guerra. Y le da la gloria a Dios. Hermano, es muy retorcido tomar solo a una mujer de la Biblia para justificar un ministerio que la Biblia no respalda. Muy retorcido. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que lo que le dice Dios al profeta es profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí, haré entrar en vosotros espíritu. ¿Quién da el espíritu? El Señor. Y viviréis. ¿Quién da la vida? El Señor.
Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Pero ¿qué tuvo que hacer el profeta? Habla la palabra del Señor. Así dice el Señor. Pero hermano, cuidado, que lo que viene así dice el Señor tiene que ser palabra del Señor. Que hoy hay mucha gente que llega a la iglesia diciendo, así dice el Señor, y luego dice lo que le da la gana. Así dice el Señor. Hoy alguien está aquí abatido. Hombre, claro, esto es una iglesia y esto es el mundo. Es que me gusta porque, hermano, yo hablo no como quien siempre ha estado aquí. Yo vengo del otro lado, yo vengo del lado oscuro. Yo soy lo más parecido a Anakin Skywalker, pero no, él lo hizo al revés, ¿no? Yo antes era Darth Vader. Hermano, yo vengo de allí y yo sé cómo se juega esto. ¿Sabes cómo se juega? Yo doy un sermoncito cuanto antes porque lo chulo es la administración y hay que dejar tiempo. Entonces yo acabo de predicar porque así funcionaba y le decía al del piano, échame una mano, que entre los dos la vamos a liar grande hoy. Y el del piano empezaba poniendo ambiente, creando una atmósfera para el obrar del Espíritu. Eso no está en la Biblia, hermano. Igual lo han escuchado otra vez, pero no está en la Biblia. Ahí estaba el tecladista y yo le decía a la gente, hermano, pónganse de pie. Cierren sus ojos, porque el Señor ha puesto algo en mi corazón. Pero yo no quiero que nadie más lo sepa. Quiero que quede entre tú, yo y Dios. Ahí la gente cerraba los ojos. Hermano, solo era pícaro. Yo veía que había mujeres que venían solas y tenían anillo de casadas. Y yo había tocado algún tema y veía que alguna rompía a llorar o por ahí rojos los ojos. Era pícaro. Y simplemente el Señor me muestra que hoy aquí alguien está sufriendo. No sé lo que es, pero siento que es una carga familiar. Hermano, y creo que puede ser por un esposo. Hay una mujer aquí que sufre porque su marido todavía no está a los pies de la cruz. ¿En qué iglesia no hay una mujer que sufra por un marido no creyente? ¿En qué iglesia? Pero esa mujer ya cree que hoy es su día. Y esa mujer ya empieza como... Yo, ya sé quién es. Y ahí sigo. No, espera, que yo lo sigo. Digo, y Dios está viendo tus lágrimas. Dios ha escuchado tu oración. Y Dios me ha traído hoy aquí para decirte que tu milagro está llegando. Oh, hermano, yo he pedido tanto perdón a Dios. Tanto perdón a Dios. Yo hice una campaña, Hilary es testigo, cuando estaba con los jóvenes, que la llamamos el gran año del avivamiento. No tenía ni idea de lo que era verdaderamente un avivamiento. Y yo un día de la campaña le dije a un chico de los jóvenes, le dije, mira, hoy te adivino los que se caen, fulana, fulana y fulano. Acabó la campaña ese día y le dije, ¿viste? Te dije que iban para el suelo. Hermano, tú no sabes cómo me duele contarte esto. Pero quiero que sepas que realmente hay mucha manipulación emocional detrás de esas cosas. Que hay cosas que son evidentes. Que hay gente en la iglesia que sufre, es evidente. Que hay gente en la iglesia que tiene un familiar. Mira, hoy me muestra que hay alguien que tiene un ser querido, pero alguien que ama de verdad con COVID. Pasándolo mal. Claro, estamos en medio de la pandemia. Hay como 100 personas o más en la sala. Claro que por estadística uno va a tener un familiar. Hay cosas que son cosa de estadística. Hay mujeres aquí que están sin el marido, obvio. ¿Cuántos no? Aquí veo padres que están sufriendo por la salvación de sus hijos. Quiero decirte que Dios ve las lágrimas de una madre. Que las lágrimas de una madre nunca caen en el suelo. Que los ángeles del Señor las recogen y los llevan delante de su trono. El nombre de tus hijos está siendo oído por Dios. No decir, hermano, yo he sido poeta para esto. He tenido gente llorando a los pies del altar. Y ahora estoy del otro lado. ¿Crees que para mí no es una renuncia? Yo iba para apóstol ahí. Pero yo no soy llamado a buscar el camino que me dé más reputación y fama. En medio de ese camino el Señor reventó mi corazón y me dijo, ¿a qué estás jugando? Me hizo entender lo que había hecho.
Me quise excusar en el desconocimiento, pero también fui realista y supe que llegaba un momento que sabía que la manipulación era mía. He llorado mucho ya. Y siento de todo corazón que voy a dar mi vida, no solo para enseñar la verdad, sino para denunciar a los que siguen jugando ahí. Porque hay muchos que sí pasan delante, y muchos que sí creen que eso va para ellos, y muchos que sí creen que ese día Dios va a por ellos, cuando realmente es pura manipulación y juegan con las personas. Porque claro, la gente sale y tú ¿qué piensas? Dios tiene un trato con este tío, porque le cuenta cosas que solo él sabe. ¿Qué le ha contado? ¿Que hay una mujer que sufre? Eso se lo puede contar hasta el diablo. No, a mí me duele eso, hermanos. Dios me hizo entender, Juanma, ¿quieres un avivamiento? ¿Quieres almas? ¿Quieres conversiones? ¿Quieres familias restauradas, pero de verdad, no un rato emocionados y luego volviéndose al mundo? No gente que aquí rueda y luego allí se porta como el diablo. No gente que aquí habla en cosas raras y ahí fuera tiene la lengua para hablar de todo el mundo. ¿Quieres verdaderamente un avivamiento? ¿Quieres gente llena del Espíritu Santo? ¿Quieres el obrar de Dios? Predica la palabra. Predica la palabra. Porque ese es el instrumento que Dios ha dejado para hacer su obra. Predica la palabra. Ahí vamos al siguiente punto de nuestro tema. La responsabilidad del hombre en un avivamiento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en un avivamiento? Versículos 7 y 8. Profeticé como me fue mandado. Hermano, yo quiero un avivamiento en Hospitalet de Llobregat. Yo quiero un avivamiento en Barcelona. Yo anhelo un avivamiento en España que resuene por Europa entera, hermano. Y que se sepa en el mundo que Dios avivó esta nación. Yo lo anhelo, pero mi única responsabilidad es predicar y confiar que si Dios lo quiere, Él lo hará. No hay truco, no hay magia, no hay atajo, es predica. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre en un avivamiento? Prediqué pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. La palabra es predicada y la palabra es la semilla que es plantada, y está bien, porque hay gente que mientras la palabra es predicada ya se estremece, ya empieza a notar que Dios está hablando a su vida, ya empieza a notar que Dios está trabajando en su corazón. Pero a pesar de que la predicación es el instrumento principal, predicar es la responsabilidad del hombre. Todo avivamiento tiene el gran ingrediente que lo hace posible, y es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. La necesidad del poder del Espíritu de Dios. Versículo 9. Entonces él me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Predicación y el respaldo del Espíritu Santo, hermano. Si yo predico, pero no es respaldado por Dios, mis argumentos pueden convencer, mis palabras pueden resultar lógicas y convincentes, pero no habrá fruto en los corazones. Lo único que puede traer fruto es la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que escuchan la palabra predicada. Y por eso mi oración, cada vez que me subo con temor y reverencia a este púlpito, mi oración es: Espíritu de Dios, obra con poder, obra con poder, obra con poder. Porque si no hay el obrar del Espíritu, si no está el poder del Espíritu Santo, nada pasa, hermano. El pueblo ya tenía tendones, ya tenía carne, ya tenía piel. Pero entonces, ¿qué eran? Eran como el Adán hecho de barro. ¿Qué les faltaba? El Espíritu de Dios. Porque cuando Dios forma al hombre, ¿cuántas esencias hay? Del polvo del barro lo toma y luego su espíritu. Dos cosas. Y Dios dice, y eso se formó ¿el qué? Un alma viviente. Eso es lo que dice la Escritura. Lo tomó del polvo
le dio forma y sopló aliento de vida en su nariz. Ezequiel ha predicado y los huesos han tomado forma, carne, piel, tendones, pero están inertes. Están inertes. Hay gente en la iglesia que tiene carne, tiene piel, tiene tendones, tiene huesos, pero no tiene vida. Pero no tiene vida. Por eso cuando salen a casa hoy, viven como el mundo. Gritarán a su esposa. Llegarán esta tarde a casa y cada uno tendrá su móvil. Y cada uno tendrá su tablet. Y cada uno tendrá su tele. Y discutirán porque la comida está salada y le gritará porque no preparó nada. Y discutirán porque el niño hace ruido y pelearán. Y se portarán como el mundo. Y en vez de pensar en el Señor, verán la tele y estarán toda la tarde hoy de pancha para arriba en el sofá viendo tele, llenando su cabeza de contenido que los embobe y olvidándose al Señor, porque para ellos ya habrá sido suficiente con un ratito por la mañana en la iglesia. Da igual que entre semana ni vengan porque trabajan mucho, el domingo es para ellos, no es el día del Señor. Porque tienen huesos, tienen piel, tienen tendones, pero no tienen vida. No tienen vida. Porque todavía no obró el Espíritu de Dios en ellos. Hermano, el Espíritu de Dios no solo te salva, te enamora de Dios. Te enamora de Dios. Cuando yo conocí al Señor, hermano, a mí nadie me tuvo que decir, deja de ver películas y tele, ponte a ver predicaciones, deja la música mundana, escucha solo alabanzas. A mí nadie me tuvo que decir eso. ¿Sabes por qué? Porque yo trabajaba como todo el mundo 8 o 10 horas. Ahora me dedico mi tiempo completo a las cosas del Señor. Pero hasta hace 2 años pastoreaba y trabajaba. Entonces trabajaba 8 o 10 horas. ¿Sabes cuánto tiempo me quedaba libre? El mismo que a ti ahora. Llegas del trabajo que tarde. Yo también llegaba tarde. Solo que me había enamorado del Señor. Nadie me tenía que decir, no veas pelis. Digo, a ver, he estado trabajando 8 o 10 horas. Tengo 2 horas, se las voy a dar a mi amado. Veía una prédica porque quería saber de Él, quería conocerlo, quería aprender. Y cuando conducía a mi trabajo, donde sabía que no iba a poder estar con el Señor en relación, sí que está siempre conmigo, pero no podía estar escuchando prédicas porque tengo que trabajar, en el coche aprovechaba y ya cantaba alabanzas. Quería empezar mi día cantándole. Y volvía del trabajo, que había sido estresante, a lo mejor mi jefe me trató mal, mis compañeros se burlaron, volvía cantando alabanzas. Llegaba a casa y quería aprovechar el tiempo con el Señor y estudiar y preparar mis sermones. Nadie me tuvo que decir, deja la tele. Y la tele no está mal en sí. No está mal. Pero si tú llegas hoy a casa y te has pasado 1 hora en la iglesia, 1:30 en la iglesia y te vas a pasar 4 en la tele, yo te digo una cosa, hay algo que amas más que al Señor. Porque también podías ver una película de 1:30 y verte una prédica más. ¿Cuántos hacéis este domingo un culto en casa ahora? Tu hijo está ahí, pero no ha estado contigo. Hoy no le has enseñado la palabra, hoy no has orado con él. ¿Qué le vas a poner? ¿Qué? ¿Una película de dibujitos para tenerlo atontado en la tele? ¿Para que vengan los del coro gay de San Francisco que van a por tus hijos y te los eduquen y luego te lleves las manos a la cabeza? ¿Por qué mi hijo anda tan torcido? No le has dado tiempo, le has dado una tablet y te lo has cargado. Si tu hijo no tiene 18 años, tu hijo no tiene edad ni para tener tablet ni para tener teléfono móvil. Si tu hijo no tiene 18 años, legalmente no debería tener cuenta de Facebook. Si tu hijo tiene todas esas cosas de manera ilegal, es culpa tuya que se lo has dado. Y se lo has consentido. Tú estás metiendo a tus hijos en la boca del lobo. No llores cuando mañana el lobo muerda a tu hijo. No llores. No te estoy diciendo que metas a tu hijo en una burbuja, porque no podemos hacerlo. Pero la mayoría de vosotros os habéis ido al otro extremo. Habéis soltado a vuestros hijos en el Coliseo Romano. Hay un punto intermedio, ¿Sabes cuál es el punto intermedio? Saber que tus hijos tienen que ir al Coliseo Romano cada día, pero prepararlos para la guerra. Y muchos no lo estáis haciendo, porque estáis cansados, ¿verdad? Hombres, no ha habido una generación de hombres tan vagos como las de ahora. Nuestros padres y abuelos trabajaban 12 horas, no tenían la media del desayuno, la hora de la comida, no tenían sindicatos para defenderlos. Oye, y trabajaban y cumplían, Hoy trabajan 8 horas con descanso y ya, ¡ay, la baja por depresión! La generación más floja, hermano.
más floja que se ha visto en toda la historia. Y esa generación ha provocado la generación de niños más floja de toda la historia. De toda la historia. Hermano, cuídense. Porque hay gente que va a las iglesias con tendones, con huesos, con piel, carne, pero va sin vida, hermano. Y yo se lo digo de verdad como pastor. Porque escuchan buena doctrina, pero luego veo cómo están sus matrimonios. No hay vida. Veo cómo andan, veo cómo hablan, veo qué palabras salen de su boca. No hay vida, hermano. Hermano, si tu matrimonio es como el mundo, si discutís como el mundo, os gritáis como el mundo, la palabra soez que dice el mundo sale de tu boca, tu carácter es del mundo, la música del mundo, todo lo del mundo, ¿qué te hace pensar que tú eres de Cristo? 2 más 2 son 4. Hermano, solo Dios puede dar vida. Solo Dios puede dar vida. ¿Y cuál es el resultado? Cuando Dios toma la iniciativa, cuando Dios pone al hombre a predicar, cuando Dios respalda la predicación con su Santo Espíritu, ¿cuál es el resultado final del avivamiento? Versículo 10. Y profeticé como Él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Un enorme e inmenso ejército. ¿Cuál es el resultado de un avivamiento? Os lo he dicho, es Dios dando vida, pero a una escala más grande. Y se puso de pie un enorme e inmenso ejército. Porque, hermano, pasas del mundo al ejército de Dios. Pasas del mundo al escuadrón del Señor. Pasas del mundo a ser un soldado de Cristo alistado para la batalla, hermano. Hermano, el reclutamiento militar en el pueblo de Dios es obligatorio. Nadie es llamado por Dios para estar sentado en una silla de una iglesia un par de días a la semana con los brazos cruzados y calmar su conciencia pensando que ya es cristiano por eso. Somos llamados a servir al Señor, a militar en el ejército del Señor, a ser buenos soldados de Jesucristo, a ponernos la armadura para estar firmes para la batalla, para las acechanzas del diablo, a predicar el evangelio, a llevar a cabo la gran comisión, predicar a toda criatura, a ser discípulos y bautizarlos, como dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no llama a vagos. Dios llama a servir. Y hermano, te digo una cosa, y a mí me pasa al menos, cuando Dios me llama a servir, no hay tiempo para otra cosa. A mí me encantaría tener todo el domingo por la tarde libre, pero ¿sabes qué pasa? Que el martes tengo que enseñar en el estudio bíblico. Y sí, podría ser un predicador de estos que viene con su Biblia y dice, hermanos, oremos. Señor, ¿qué palabra traes hoy para nosotros? Habla nuestra iglesia. Esto mismo, lo leo y Dios pondrá palabra. Pero hermano, yo no entiendo eso así. Porque la Biblia nos manda a escudriñar las Escrituras, a estudiar las Escrituras, a exponer las Escrituras, a explicar las Escrituras. Entonces este domingo yo tengo un tiempo para comer, yo tengo un tiempo para descansar y estar con mi esposa, y luego tengo que empezar a prepararme para el martes volver a alimentar al pueblo. Sin decir que también colaboro como profesor en un curso y tengo que revisar sus materias, porque quiero ayudar a otras personas a conocer más al Señor. Sin decir que intento ayudar a las redes, intento grabar a veces un par de vídeos cuando puedo, y que me llegan correos de personas de otras iglesias que podría no responder, pero me duele ver que algunos están mal alimentados y procuro intentar dar algunas respuestas. Dime tú, ¿qué tiempo tengo? Pero yo no soy un ungido. Yo solo soy alguien que dijo, heme aquí. Ahora úsame para ti. Ya le he dado mucho a los bares. Ya le he dado mucho a la noche. Ya me he fumado lo que me fumé. Ya bebí lo que me bebí. Ya hice la maldad que hice. Ya le he dado demasiado a este mundo. Exprímeme, Señor. Y gente te mira y dice, oye, a este ritmo en un par de años... Ya, da igual, pero habrán sido para Él. Si el corazón se me para aquí arriba ahora, ¿sabes dónde voy? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Me voy con el Señor. Hermano,
Yo quiero darle mi vida. El Señor, cuando trae un avivamiento, levanta un gran ejército, pero cuando salva a un pecador, levanta a un soldado. Hermano, ¿qué le estás dando al Señor? ¿Qué estás haciendo por la obra? Déjame decirte una cosa. De todo el tiempo que llevas en esta iglesia, ¿cuántos invitados han venido aquí por ti ya? ¿A cuántas personas has traído de la mano? ¿A cuántos les has hablado del Señor y los has traído a este lugar? Ah, no, que a lo mejor sois de los que la pasáis más peleando con vuestros antiguos hermanos, ¿verdad? Porque salisteis de una mala iglesia y pasáis más tiempo discutiendo con vuestra antigua iglesia de lo perdidos que están, como si fuerais listos. Déjame decirte algo, y espero que lo entiendas. En aquella iglesia que a lo mejor es de mala doctrina, puede haber gente salva, y tú puedes haber venido aquí con un corazón lleno de orgullo y estar perdido. Te puedes ir al infierno escuchando muy buena doctrina, y gente, por la gracia de Dios, haber estado en una mala iglesia y ser salvo. Cuidado, cuidado. Yo te estoy preguntando qué estás haciendo para el Señor. Para el Señor. De verdad, ¿cuánta gente has traído aquí? ¿Cuántas almas has traído a este lugar? ¿A cuántos has invitado a decir, no, yo tengo que poner gente frente a la palabra de Dios, quiero que escuchen el mensaje, creo que Dios puede tocar sus corazones? ¿A cuántos? Bueno, pues dime que estás al menos evangelizando. ¿Sales con el grupo de evangelismo? Estos chicos tienen vida, son matrimonios que tienen trabajo. Arturo y Olga, Efraín y Diana, Diego sale de trabajar un montón de horas en la frutería, todos los días hasta las 9 o más, tiene problemas de espalda, la columna no le puede, y el tiempo libre, salen un día al metro. José Miguel tiene esposa también y anda predicando en el metro. Recuerdo cuando José Miguel me dijo, siento que es verdad, tenemos que predicar, pero con el trabajo, la esposa, ¿cuándo lo hago? ¿Y saben qué pensó? Bueno, voy al trabajo en metro y vuelvo en metro, pues en la ida predico y en la vuelta predico. Y José Miguel acostumbra en el metro a predicar, porque entienden que han sido llamados por Dios. Tenemos gente recién convertida como Lucero que salen a predicar, porque han entendido eso. Pero tenemos un montón de campechanos recibiendo su bendición cada martes y domingo y no haciendo nada para el Señor. Porque poner versículos en el estado de WhatsApp no vale. Está bonito, pero eso no es obra. Hermano, Dios cuando trae un avivamiento levanta un ejército, y cuando salva a alguien levanta un soldado. ¿Qué estás haciendo tú para la batalla? Pastor, me está haciendo sentir mal. Me alegro. Es toda la intención de mi mensaje. Es toda la intención. Hoy no te quiero dar una palmadita y decir, vete campeón ungido. Hoy quiero hacerte sentir responsable, porque la misión es cosa de todos, no de algunos líderes. ¿Pero qué iglesia es esta? Hermano, creo que hace tiempo que no vas a un sitio donde te dicen algo que duele, pero es necesario. La verdad. La verdad. Porque a todos nos gusta decir, me encanta la gente honesta, y viene un honesto y te dice, oye, te veo súper orgulloso. No te gusta tanto la gente honesta cuando la honestidad va contra tu pecado. Hermano, Dios te ha llamado para que le sirvas. Pastor, pero yo no siento un llamado a ser pastor ni a predicar en la iglesia. Es que eso, servir a Dios no estar aquí arriba, hermano. Yo hoy estoy predicándote a ti, pero servir a Dios son muchas otras cosas. Si hoy vas a hacer un culto en tu casa, si eres hombre, coges tu Biblia, la lees con tu esposa, con tus hijos, ya estás dándole mucho al Señor, estás preparando a la próxima generación. Si en tu trabajo, en la hora del café, te sientas con un compañero y le dices, mira, ¿conoces a Jesús? Ya estás haciendo algo, hermano. Servir al Señor no es acabar en un púlpito, servir al Señor es en cualquier lado. Dejad de separar la iglesia y el mundo en el sentido de que solo en la iglesia, entre cuatro paredes, se puede servir al Señor. Ese es el campo misionero, hermano. Puedes hacer mucho para el Señor. ¿Oras por tus pastores para que el Señor los respalde? Eso es servir al Señor también. ¿Creen que no da fuerzas el Señor a hombres débiles como yo por oraciones de gente que sé que hasta en otros países oran por nuestra vida? Orar por mi esposa que no está bien físicamente a mí me ayuda, porque si el Señor le da fuerzas a ella, yo tengo menos cosas que hacer. No es que no quiera cuidarla, pero piensen que mi responsabilidad es atenderla. Pero si ella está bien, puedo dedicarme a más cosas también.
Si ella está bien, estoy menos preocupado. Si ella está bien, estoy menos angustiado. Doblar tus rodillas, interceder por tus hermanos, por pastores, por la iglesia. Cuba está patas arriba y 2 pastores han desaparecido. Los cogió la policía y ni la familia sabe dónde están ya. ¿Quién ora por esos hombres? Uno era el rector de un seminario bíblico allí. Hay estudiantes que han perdido al director. ¿Quién ora por ellos? Pero no, vamos a ver la última de Marvel, que está más entretenida. Vamos a ver La Viuda Negra. No te engañes, no te gusta esa película, solo quieres ver a la muchacha. No vamos a mentir, ¿verdad? Hermano, te digo una cosa, esta tarde, entre ver la última de Marvel y poder orar por unos pastores de Cuba, por una nación que sufre, por pastores de tu iglesia, por hermanos que están mal, hoy tenemos bajas por gente por temas de COVID. Yo creo que entre la película y eso, ya puedes ser hoy un soldado y empezar a orar. Porque orar también es algo grande. Alguien dijo una vez que lo mejor que puedes hacer por un hombre es orar por él. Cada vez que alguien me escribe por las redes, pastor, su ministerio nos ha bendecido, nos ha edificado, ¿cómo podemos hacer algo por usted? ¿En qué podemos ayudarle? Mi respuesta siempre es la misma. Oren por mí. O sea, oren por mi vida, oren por mi esposa, por mi vida, por mi matrimonio, por nuestra iglesia amada. Oren, eso es lo mejor que pueden hacer. Pastor, ¿y una ofrenda? Una ofrenda me la gasto en 2 días, pero la oración me apoya, me fortalece, me ayuda. ¿Saben lo que pasa? Que la ofrenda es rápida, ¿verdad? Toma, una ofrenda y ya a dormir. Orar implica tiempo, sacrificio. Hermano, se puede dar una ofrenda sin amar a alguien, pero no se puede orar por alguien sin amarlo. Es la verdad. Pero Dios te ha llamado a hacer algo, hermano. Si tú eres parte de esos huesos secos que a los que Dios dio vida, Dios te ha llamado a ser parte de ese gran ejército, a ser un soldado del Señor. Pero yo quiero terminar con una gran promesa de Dios, versículos 11 al 14. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Recuerden que el texto apunta al pueblo en aquel momento, a la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Así se encontraba la casa de Israel. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor. Mira qué les dice el Señor, esa promesa de restauración. Abriré vuestros sepulcros, os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo os llevaré a la tierra de Israel y sabré que yo soy el Señor. Cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y mira cuál es la promesa: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo soy el Señor. He hablado y lo he hecho, declara el Señor. Qué gran promesa: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y el Señor sigue haciendo eso. Sigue dando vida a su ejército, poniendo su espíritu en ellos. Hermano, corre a Dios. Corre a Dios en busca de vida. Corre a Dios en arrepentimiento. Corre a Dios en fe. Cree en Jesucristo. Porque el Espíritu Santo solo llega en aquellos que creen el Evangelio. Y el Evangelio es el mensaje, las buenas nuevas de salvación en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, cree en la obra de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, su gloriosa ascensión, y recibe el regalo de la vida que hay. Recibe el Espíritu de Dios. Quizá no te caes al suelo, quizá no tiemblas, quizá no se te ponen los ojos blancos, ni se te crispa el pelo, pero tu vida cambiará para siempre. A mí siempre que me dicen: pastor, ¿cuál es la evidencia de que tengo al Espíritu Santo? Digo: sencillo. Gálatas: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Ahí lo tienes. Si el Espíritu está ahí, la evidencia no es el rodar, ni el levitar, la evidencia es el fruto. Es un carácter formado a la imagen de Cristo. Lo otro pueden ser experiencias, hermano.
Dios puede hacerte tener una experiencia a quien quiera y cuando quiera y como quiera. Pero la evidencia del fruto, la evidencia de tener realmente al Espíritu de Dios es el fruto, el carácter de Cristo mostrado en nosotros y el no participar de las obras de la carne. Pero ese pacto que ha hecho Dios, esa promesa que ha hecho Dios, esa promesa que le ha hecho ese ejército, hay una cosa bonita. Que ese ejército, ese pueblo, esa casa que Dios da vida, tiene un rey. Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Aquellos que han sido alcanzados a través de la predicación por el Espíritu de Dios, aquellos que estaban muertos y Dios les da vida, aquellos con los que Dios ha hecho ese pacto eterno, Dios les ha dado un rey y un pastor. Y hermano, ahí pone David, pero ese pastor es Cristo. Ese pastor es Cristo. ¿Y qué pasará con ese ejército? Mira que dice: andarán en mis ordenanzas, guardarán mis estatutos y los cumplirán. Cuando Dios es nuestro Rey y Señor, cuando Cristo es nuestro pastor, cuando Cristo es nuestro Rey, la evidencia, como hemos dicho, es una vida transformada. Jesús lo define de esta manera: el que me ama, guarda mis mandamientos. Hermano, oro para que haya un gran avivamiento, para que Dios traiga vida en masa a almas, impacte esta ciudad, este país, este continente y el mundo entero. Dios lo puede hacer, pero solo lo hará a través de una cosa de la cual, y es la única de la que yo soy responsable: predicar la palabra de Dios. Porque la única manera de que los huesos vivan es esta: Señor, tú lo sabes. Yo predicaré, yo profetizaré la palabra, yo diré así dice el Señor, y expondré las escrituras, lo que Dios ha revelado, y oraré. Señor, tú puedes dar vida a los huesos secos y hacer un gran ejército. Hermanos, que Dios traiga un avivamiento y que Dios despierte a su pueblo. Vamos a orar.